Cordial saludo. Para esta presentación vamos a comprender sobre el habla, lenguaje y tipos de comunicación por la estudiante Angie Natalia Ospina Espinosa del CEAT Cachetat para el curso Desarrollo del Lenguaje de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Objetivos de esta actividad: comprender las diferencias entre el habla y el lenguaje, reconocer los diferentes trastornos del habla y el lenguaje, así como conocer los tipos de comunicación existentes dentro de la lengua y el lenguaje. Introducción. Para el individuo es fundamental comunicarse porque de esta manera puede interactuar con el mundo exterior y los diferentes contextos sociales. Esta comunicación está conformada por la lengua, el lenguaje y el habla. A través de ellos nace la capacidad de pensamiento, así como la expresión o comunicación a través de la oralidad, también a través de la lectura, la escritura, con señas, gestos, signos o con pinturas. Diferencias del habla y el lenguaje. El lenguaje es la capacidad natural que tenemos las personas para comunicarnos, expresar ideas, pensamientos y deseos, así como comprender las cosas, las distintas formas de comunicación. La lengua es una herramienta fundamental que hace parte de este lenguaje y es usada en espacios sociales donde se comparten sentimientos, intereses, necesidades o motivaciones. El lenguaje también se comprenden las distintas formas de comunicación y el habla es el uso individual que cada persona hace de su lengua, es la manifestación oral de la lengua, la realidad individual que cada hablante hace de su propia lengua, dependiendo de la cultura que tenga. También encontramos que la finalidad de esta habla es transmitir el lenguaje a través de sonidos. Por esta razón, el poder desarrollar el habla en los niños desde temprana edad nos permite potencializar su lenguaje. Encontramos trastornos del lenguaje y el habla. El trastorno del lenguaje o afasia, como se conoce, esta es una dificultad para entender o hablar partes de su propia lengua debido a una lesión cerebral o una funcionalidad en el cerebro. Cuando se presentan trastornos en el lenguaje, se presentan problemas en las diferentes áreas del aprendizaje en los niños. Encontramos trastornos de procesamiento auditivo. Esta es una dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Por ello no permite una buena comunicación y comprensión en, en la comunicación que se le transmite a los niños o a la persona que sufre este trastorno. Encontramos trastorno del habla, que está relacionada con la dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Es decir, que es una dificultad para conectar correctamente esas palabras, para formarlas. Y esta dificultad hace que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, con problemas como el trastorno de tartamudeo o el balbuceo. Pueden haber lesiones en el cerebro que controlan el lenguaje, que por ello afectan la lectura, la escritura y la expresión oral. Estos trastornos pueden presentarse de manera emocional o conductual, como el déficit de atención e hiperactividad y ansiedad en los niños. Encontramos dos tipos de comunicación que quiero resaltar en este momento. Es la comunicación verbal. En ella podemos apreciar que es el lenguaje de manera oral o escrita. Por ejemplo, por medio de cartas, artículos científicos o comunicación verbal. Em, la comunicación no verbal encontramos que se puede dar por medio de imágenes sensoriales como visuales, auditivas, olfativas o por sonidos, gestos y movimientos corporales. Conclusión de este trabajo. El lenguaje es una habilidad universal por lo que
todos los seres humanos lo poseemos. Podemos utilizar señas, señales, códigos. Es fundamental para poder transmitir una información. El habla es necesaria por lo que se requiere de los órganos de la boca, la nariz, la lengua y los pulmones para lograr una buena comunicación verbal. El habla y el lenguaje no se pueden separar, ya que se complementan de una u otra manera para lograr una buena comunicación. Muchísimas gracias.